Hola, espero que estén súper bien. Bienvenidos y bienvenidas al módulo 2 Destruyendo barreras y dificultades de aprendizaje. Esto vamos a lograrlo a partir de la competencia de diseñar estrategias de aprendizaje bajo los principios y las pautas del diseño universal de aprendizaje. Para esto, antes de entrar en ese diseño que vamos a mencionar ahora un poquito, tenemos que asentarnos en las bases de la planificación docente. Esta cápsula se va a centrar en elementos básicos de planificación para que tengamos, como les digo, el terreno fértil, las bases para poder aplicar ya estrategias pensando en el diseño universal del aprendizaje. Muy bien, la planificación es súper importante porque es lo que nos va a determinar cómo lograr toda la experiencia de aprendizaje. Y hay algunos principios básicos que necesitamos recordar. Primero que nada, tenemos que comprender que como docentes, como profesorado, no solicita la universidad ciertas competencias, o por lo menos la universidad espera que como docentes tengamos ciertas competencias. De hecho, ya hemos venido trabajando algunas, aquí las estoy dividiendo por grupos. Esto es una clasificación meramente personal, por grupos de posibilidades, ¿verdad? Tenemos competencias relacionadas con la inclusión, con la planificación, con la didáctica y con la gestión. En este MOOC vamos a ver de inclusión, que en el módulo pasado lo trabajamos, y en este segundo módulo vamos a hablar un poquito más de la planificación. Vean qué se espera de las personas docentes: organizar, diseñar, dirigir situaciones de aprendizaje y también planificar todo el proceso y la progresión del aprendizaje. Entonces, desde un principio es algo que se espera de nosotros como personal docente. Ahora, la planificación va en niveles. Cuando nosotros hablamos de planificación educativa, hablamos de todo el fenómeno completo en el que hay una planificación de la carrera, cuál es el objeto de estudio de la carrera, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en cada una de nuestras carreras? Y el currículum completo o el plan de estudios, donde dividimos ese objeto en diferentes cursos que tienen una intencionalidad en cuanto al orden, y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Bueno, con quién estoy compartiendo cursos, qué ven o qué deberían estar viendo mis estudiantes durante la realización de mi curso, qué otras materias llevan y qué materias llevaron antes, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases de estos estudiantes? Y también las competencias, que van desde competencias muy generales de la carrera, de los bloques, competencias un poquito más asentadas al curso como tal, y competencias específicas, ¿verdad? Que normalmente eso es lo que nos toca a nosotros un poquito revisar y tener en cuenta. Y esa planificación pues va a repercutir en el perfil de salida que se espera del estudiantado, donde nosotros aportamos dentro de nuestros cursos. Una segunda etapa de planificación, donde ya ahí sí metemos un poquito de mano, digamos que en esta primera etapa se nos lo da, es a partir de las competencias que tiene mi curso, yo debería en el programa de planificar mi metodología, mi evaluación y mi cronograma. Eso en un nivel un poquito más pequeñito me lleva a planificar las clases, o sea, cada semana, cada sesión que yo tengo con mis estudiantes, yo debería tener un plan didáctico, y eso debería estar planificado desde antes de empezar el cuatrimestre, no debería ser improvisado. Y eso me lleva a la planificación de estrategias específicas, que pueden ser estrategias de ejecución, ¿verdad? Estrategias dentro de la clase que van desde una exposición hasta ponerlos a trabajar en grupos, hasta estrategias de evaluación, ¿verdad? Que también tiene que ver con todas las asignaciones y proyectos que sí tienen un valor sumativo, ¿verdad? Nosotros normalmente cuando pensamos en planificación solo pensamos de manera aislada en las estrategias de cada clase. Sin embargo, no funciona así. En realidad deberíamos pensar en la planificación como un todo, donde mis acciones empiezan en esta etapa 2. Muy bien. Ahora, ¿bajo qué me tengo que fundamentar en mi planificación? Primero, estar muy claros y claras que la universidad tiene como parte de su programa que el aprendizaje sea por competencias, es decir, que se establezca un aprendizaje activo, centrado en el estudiante, orientando a vincular la teoría a través de la integración de saberes fundamentales. ¿Cuáles son esos saberes? El saber conceptual, ¿verdad? El saber actitudinal, pero también el saber metodológico.
básicamente el conocer, hacer y ser. ¿Ya? Entonces, mis competencias o mis cursos tienen que ir regidos a competencias específicas de lo que tengo que saber conceptualmente, o lo que mi estudiante tiene que saber conceptualmente, de la actitud de mi estudiante y de la metodología de mi estudiante a la hora de dar evidencias. Eso es muy importante en el modelo de aprendizaje por competencias. Hay que generar una estrategia de aprendizaje que me lleve evidencias donde se pueda visualizar claramente que mi estudiante tiene las competencias que yo especifiqué que iba a tener dentro de mi curso. Ahora bien, ese aprendizaje activo que habla del aprendizaje por competencias tiene algunos principios. El primero es que cada estudiante aprende por sí mismo. Significa que el estudiante tiene que hacer, tiene que ver ejercicios, ¿verdad? No solo clases magistrales. Los estudiantes son conscientes de lo que se les evalúa y tienen que saber de las retroalimentaciones. Eso implica que yo como docente tengo que tener cuidado en la devolución. El conocimiento da cuenta de una construcción personal. Normalmente en el aprendizaje activo tratamos, que ahorita lo vamos a ver, de que todo lo que estamos estudiando se conecte con necesidades o intereses personales del estudiantado y se puedan, como dice el cuarto principio, aplicar a un contexto real. Y obviamente el aprendizaje tiene que tener interacción social, ya sea con el docente, con los demás compañeros, compañeras, con otros grupos o con la comunidad. Ahora bien, recordemos que nosotros no trabajamos con niños, niñas o adolescentes, trabajamos con personas en formación a ser adultas, ¿verdad? Yo no diría que todos nuestros estudiantes son adultos ya, pero sí están en formación de ser personas adultas. Y hay algunos principios de la andragogía o la educación para adultos que tenemos que tomar en cuenta cuando planificamos nuestra metodología y nuestra evaluación en los cursos. Primero, que las personas adultas se motivan cuando el aprendizaje satisface alguna necesidad o interés, ¿verdad? Cuando realmente ese curso ellos pueden conectar de manera directa los contenidos con sus intereses, ya sea profesionales, ¿verdad? Pero también con intereses más de recreación y ocio. Otro principio es que su aprendizaje se centra en resolver situaciones que podrían pasar en la vida real, ¿verdad? Así, en contextos. Si nosotros no contextualizamos nuestros ejercicios y solo es hacer un dibujo por hacer un dibujo, pero no tiene un contexto donde me digan para qué yo necesito aprender eso, o sea, qué problema voy a resolver con ese principio, va a ser muy difícil que el estudiantado se sienta motivado. También hay que aprovechar más metodologías basadas en la experiencia sí docente, que nosotros podamos dar ejemplos con experiencias en la industria, pero también la experiencia que tiene el estudiantado, ¿verdad? Sobre todo cuando avanzamos en niveles y ellos han hecho algunos ejercicios con clientes reales, o han tenido prácticas o han trabajado. Todo eso es muy enriquecedor para el aprendizaje con adultos. Y por último, la persona adulta necesita un poquito más de independencia y autodirección. No significa que no los vamos a guiar, no significa que no les vamos a ayudar a la autorregulación, pero sí, en diferencia al trabajo con niños, niñas y adolescentes, el adulto o la adulta no se siente muy cómodo, cómoda si la gente está muy encima. Entonces, también tener esos espacios de independencia ayuda muchísimo a que el aprendizaje llegue a buen puerto. Otro principio que tenemos que tratar de aplicar en nuestra planificación es el aprendizaje significativo. O sea, si yo lo hago por competencias, hago un aprendizaje, mi metodología es desde el aprendizaje activo, pienso en mi población, normalmente el aprendizaje significativo se va a dar, pero básicamente es que el estudiantado pueda relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos que tenía y que le pueda dar un significado para poder aprovecharse o transferirse a situaciones reales de la vida. Y ahí sí nos toca a nosotros como docentes poder mediar bien, que ellos puedan encontrar la relación entre la teoría y las necesidades reales o contextuales. Ahora bien, todo esto para llegar al diseño universal del aprendizaje, que en este módulo lo vamos a trabajar un poquito más, que es básicamente un enfoque didáctico inclusivo que pretende aplicar los principios del diseño universal, que por ejemplo en arquitectura se utilizan mucho, ¿verdad? Donde lo que intentamos es que todas las personas puedan acceder, ¿verdad? En el caso de arquitectura, pues a los espacios, pero en el caso del aprendizaje, pues
al diseño de un currículum en los diferentes niveles educativos para que permita que todas las personas desarrollen las competencias. Ahora bien, yo tengo que planificar mi metodología. Okay, yo tengo un programa que tiene competencias generales y específicas. Tengo que, a través de mi metodología, lograr que mis estudiantes aprendan y puedan evidenciar que tienen esas competencias. La metodología básicamente es la estrategia que define cómo facilitar el aprendizaje y se puede componer por el planeamiento, que puede ser de cada clase, por actividades específicas, técnicas, instrucciones y recursos. Es toda la estrategia que yo voy a utilizar y esto debería estar planificado desde antes que comience las clases en mi programa. Obviamente tiene que estar desde el aprendizaje activo, ¿verdad? Y recordando que mi rol como docente ya no se habla como de una persona que instruye, ¿verdad? Sino que nos categorizamos como mediadores, mediadoras o facilitadores o facilitadoras. Esto es un proceso en el que hay una intención, por eso se tiene que planificar con tiempo, donde se busca que hayan experiencias significativas y que esto se pueda transferir más allá del momento presente de la clase, sino que se pueda transferir en situaciones futuras, ¿verdad? Pero para eso, toda mi metodología tiene que ser participativa, a partir de la realidad, promover actitudes de pensamiento crítico y creativo y obviamente todo lo que tiene que ver con la comunicación. Sí se espera que sea bastante lúdico para que esto suceda. Además, yo tengo que tomar en cuenta la modalidad en la que trabajo. Vean, a veces yo siento que la gente se pelea entre las modalidades presenciales y virtuales, no hace falta. Nada más son modalidades diferentes y mi metodología tiene que responder a eso, ¿verdad? Yo no puedo, la virtualidad no puede ser una copia de la presencialidad porque lo que se hace en presencial no funciona en la virtualidad. Yo tengo que de verdad pensar en qué pueden lograr mis estudiantes. Pueden lograr las mismas competencias en cualquiera de las dos modalidades, pero las estrategias que yo use, las actividades específicas de cada clase tienen que ser distintas. Porque, por ejemplo, si ustedes esperan en una presentación de teoría que en virtualidad la gente participe, va a ser muy difícil incluso que pongan cámara, cosa que en la presencialidad a veces sucede con mayor naturalidad. Entonces, tal vez en la virtualidad yo puedo igual tener esta presentación de contenidos y hacer grupos pequeños, hacer peceras, por ejemplo, o Philips 66, por ejemplo, y hacer grupos pequeños de discusión con preguntas generadoras y yo pasearme por los grupos de Teams para poder verificar que se esté discutiendo la materia y escucharlos un poco, hacer los grupos más pequeños, cosa que en presencialidad puede ser que no necesite. Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que no hay que pelearnos entre una modalidad y otra y que es indispensable que no hagamos una copia de la presencialidad a la virtualidad. En realidad recuerden que la virtualidad normalmente es asincrónica, pero si voy a tener espacios sincrónicos que sean de provecho, que no sea poner un video. Si estoy reunido en un horario específico, o sea, debería aprovecharse más ese espacio. Puede ser una tutoría, puede ser explicaciones, puede ser actividades más lúdicas, pero si es, por ejemplo, en un video, mejor se lo dejo en un espacio asincrónico, por ejemplo. Siguiendo con la parte de la metodología, yo tengo que tener mucho cuidado con el tipo de curso que yo estoy dando. A nosotros cuando nos dan el programa nos dicen la naturaleza del grupo, normalmente es o práctico o taller, o teórico práctico o teórico. Hay algunas digamos que estereotipos alrededor de los tipos de curso que hay que tener cuidado. Por ejemplo, la gente que da talleres solo prácticos o cursos solo de taller, a veces piensan que no tienen que dar teoría. No es tan cierto. Cuando hablamos de qué es un taller o qué es un curso práctico, el peso está en la construcción, ¿sí?, de proyectos, pero no significa que yo no dé teoría. Lo que pasa es que doy menos o doy en cápsulas, no necesariamente como en los teóricos, donde si es verdad el componente más grande está en la teoría, eso también es importante. Podemos hacer proyectos, lo que pasa es que no tiene la misma cantidad de tiempo que en taller. En taller, en teoría, en las horas de clase, la gente debería construir.
Y en el teórico se pueden hacer proyectos, pero en las horas de clase la mayor parte de cosas que hacemos tienen que ver con la construcción de teoría. Y obviamente cuando hablamos de teórico práctico es un equilibrio. Por eso es que las horas entre cada tipo de cursos son diferentes, ¿verdad? Entonces, ni un ni un curso de taller o práctico puede ser solo teoría, pero no puede no tener teoría, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso. Sobre todo si nos damos cuenta en diagnósticos que nuestros estudiantes hay algunos conceptos que no manejan bien, deberían retomarlos. Obviamente, tiene menos tiempo dentro de nuestro balance de planificación. Y tampoco en un teórico solo vemos teoría. También podemos hacer pequeños proyectos, pero en el caso contrario de taller, tiene menos tiempo la parte de práctica. Acá, en el curso teórico práctico, se supone que podemos equilibrarlo. Punto importante, en un curso de taller y en un curso teórico práctico no se pueden hacer una asignación después para pasar el curso, ¿verdad? Si mi estudiante se quedó, ya no puede hacer nada para poder pasar el curso. ¿Por qué? Porque se supone que en estos tipos de materias todo lo que se hace en clase, entonces no se puede hacer un trabajo de reposición, ¿verdad? O algún examen extra porque no es la naturaleza del curso, porque para lograr lo que se ocupa en ese curso tuvo que estar presente en las clases. En cambio, en un curso teórico yo sí puedo, si me saco un 60 y he ido a cierto porcentaje de clases, yo sí puedo como estudiante, si no paso y me saco un 60, yo sí puedo hacer un examen o un proyecto para poder pasar con 7 el curso, ¿verdad? Eso es un aspecto interesante. Se puede profundizar más en la naturaleza de los cursos en el reglamento. Ahora bien, hay un montón de metodologías. Aquí yo les puse algunos ejemplos, ¿verdad? De cosas que ustedes pueden hacer dentro del curso en general, pero también de manera específica en cada clase. Yo, por ejemplo, puedo tener una clase invertida donde mis estudiantes leen o ven videos o recursos antes de ir a la clase y en la clase trabajamos o sacamos dudas en tutorías, ¿verdad? Eso se puede hacer. Puede mi metodología de esa clase estar centrada en trabajos en equipo, en la resolución de problemas hipotéticos, pero que usted pueda darle una resolución, en el servicio a la comunidad. Podemos más bien estudiar casos que ya hayan sido comprobados y, por ejemplo, no sé, quiero ver urbanismo. Entonces, estudiar el caso de Barcelona, por ejemplo, ¿verdad? O estoy viendo campañas publicitarias, entonces voy a estudiar el caso de las últimas 10 campañas de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces yo puedo estudiar casos específicos de éxito, por ejemplo. También puedo trabajar a partir de mapas conceptuales, esquemas o mapas mentales, puedo trabajar a partir de proyectos. Esto me parece muy importante mencionarlo. La clase magistral, la cátedra o las cápsulas teóricas es un tipo de metodología. Yo no lo satanizaría, es decir, a veces se necesita. Lo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque nosotros nos basamos en aprendizaje activo, en aprendizaje por competencias, es que esto no puede ser toda la clase, ¿verdad? Tengo que los tiempos deberían ser dosificados. Sobre todo si es una clase virtual, yo no puedo tener 2 horas de solo yo hablando como karaoke como docente. También puedo usar metodologías de portafolio donde recolecto evidencias. Pueden haber presentaciones de estudiantes con alguna teoría o de sus proyectos. Nada más ahí, al igual que en la clase magistral, yo debería tener mucho cuidado con no abusar de ese tipo de metodologías, porque se puede entender como que son los estudiantes los que están dando la clase. Entonces, tener ese cuidado se puede hacer, nada más no abusar, que tenga sentido, que tenga intencionalidad. También puedo trabajar a partir de producciones escritas, que ahora con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues hay que tener un proceso un poquito más de evidencia dentro de clase. Hay alguna gente que ha optado por que sea a mano, por ejemplo, y que sea dentro de clase. También puedo trabajar metodologías a partir de giras o de simulaciones, ¿verdad? Esto en realidad es como para recordar que tenemos varias opciones. Igual vamos a ver durante este módulo que también podemos hacer actividades específicas. Con respecto a la metodología, ya entendiendo qué tipo de metodología se espera como docente Veritas, también yo tengo que tener cuidado con el cronograma. En las primeras semanas, sobre todo si mi curso es de 15 de semanas o 14, dependiendo del cuatri, en las primeras semanas se espera que yo pueda leer el programa, hacer un diagnóstico, ver conceptos básicos.
De semana 3 a semana 6, igual ver teoría básica y hacer ensayos prácticos. De semana 8 a semana 12, o sea, a partir de la mitad del cuatrimestre, debería haber una teoría un poquito más avanzada y ya trabajar en proyectos para finalizar en la última semana con la demostración global de la competencia general del curso. Si yo tuviera un curso más pequeñito, un curso de 10 semanas, que tenemos algunos cursos por ahí, pues obviamente se reduce un poquito, entonces tengo que pensar también en eso. Ahora bien, cuando yo hablo de plan didáctico, me refiero a que mi experiencia dentro de clase también tiene que ser planificada. Yo no solo planifico mi metodología general del curso, sino que cada semana, cada clase, yo debería planificar qué voy a hacer con el tiempo que tengo. Y sí, debería estar, ojalá antes de que inicie el cuatri, pero bueno, aquí digamos que hay un poquito más de flexibilidad. Lo que sí es que yo no puedo llegar a improvisar a la clase. Dentro del aprendizaje activo y significativo, hay una espiral que yo debería cumplir en los planeamientos de mis clases. Y esa espiral es poder rescatar el conocimiento previo de mis estudiantes con diferentes técnicas. Puede ser una lista de verificación, puede ser a partir de una dinámica rompehielo, puede ser simplemente con una discusión, puede ser poner un video y que la gente me hable de lo que recuerda, digamos, de eso o lo que ve. Después debería promover conflictos cognitivos, ¿verdad? Sobre todo hacer ejercicios o preguntas básicas donde el estudiantado se dé cuenta de lo necesario de la parte teórica. Obviamente este conflicto cognitivo debería estar al nivel del estudiante, ¿verdad? Ni muy bajo porque se aburre, ni muy alto porque se frustra, sino al nivel del estudiante. ¿Cómo es el nivel del estudiante? Porque he hecho diagnósticos, porque ya he hecho evaluaciones, entonces sé por dónde anda mi grupo. Después tengo que ver teoría, aunque sea poquita, dependiendo de la naturaleza del curso, pero debería construir algunos aspectos básicos para que hagamos ahora sí la cuarta etapa, que es la aplicación del conocimiento. Y este circuito va a ir avanzando, es en espiral. Yo puedo hacer que todas las semanas mis clases tengan este circuito, a como puedo hacer que una clase sea donde yo rescato la experiencia, hago algunos conflictos cognitivos, por decirles algo. Voy a hacer una torre de espagueti para ver la resistencia de materiales. Ese es el conflicto cognitivo de mi clase. Entonces ahí ellos se dan cuenta que yo tengo que calcular la resistencia de mis materiales para poder diseñar, por ejemplo, mis productos. Y puede ser que mi clase sea una semana sea solo eso, o una de las clases de la semana sea solo eso. En la siguiente, no sé, eso fue martes, jueves, entonces yo ya tengo eso, lo recuerdo y veo teoría. Y luego hago un ejercicio ya de aplicación concreta. Entonces yo puedo esta espiral dividirla en clases. Puede ser que una sola clase sea para ver, pues sobre todo si tengo clases muy pequeñitas, de 2 horas, por ejemplo, sea para ver teoría, y la siguiente clase, en toda la clase vamos a hacer un ejercicio de aplicación de conocimiento. Eso se puede hacer. Lo que es importante es que siempre cumple esta espiral, sobre todo si empezamos un tema nuevo, debería haber un rescate de experiencia al principio, ¿verdad? Esta espiral siempre la tenemos que cumplir, la podemos dividir como queramos dentro de nuestras semanas. Algunos aspectos importantes es que yo tengo precisamente que contemplar esa cantidad de clases que yo tengo en función de las competencias específicas que quiero que cumpla mi estudiantado. Ser realista de que si puedo lograrlo en esa cantidad de semanas, que tengo que planificar para poder lograrlo. También tengo que ver tanto la ejecución o las estrategias de ejecución como las de evaluación en cuanto al tiempo que tengo y los recursos. Y por último, aquí les dejo un artículo. Recuerden que si yo tengo una clase de 4 horas, yo no doy clase las 4 horas, yo tengo que dar receso. ¿Verdad? En el artículo 26 del reglamento, pues ahí especifica, dependiendo de la cantidad de horas que tengo, los minutos que debería dar de receso. Entonces no puedo tener clases sin recesos. Eso es importantísimo porque también me ayuda a que los estudiantes hagan un corte, que puedan hacer una pausa activa y regresen más frescos o frescas para ver la siguiente parte de la clase. Entonces cuando yo estoy planificando mis actividades, tengo que tomar en cuenta que tengo por lo menos unos 20 minutos que hacer una pausa para que mis estudiantes puedan descansar. Ahora, esta metodología no puede ir solita, yo tengo que evaluar. Y aquí sí voy a hacer mucho hincapié de que la evaluación no es un juicio, no es en un solo momento,
en realidad es una estrategia que se compone por diferentes ejercicios durante el cuatrimestre, donde se le dan múltiples oportunidades al estudiantado de mejorar sus competencias. Aquí no, la evaluación no es para castigar a nadie, la evaluación es para que el estudiante se dé cuenta cómo le está yendo, cuáles son los errores que está cometiendo y no volverlos a repetir durante el cuatri. Yo tengo que distribuir bien mi evaluación, y también la estrategia de evaluación no solo sirve al estudiantado, sino que me sirve a mí. Si yo me estoy dando cuenta en el primer ejercicio que el 60% de mis estudiantes les fue mal, yo no estoy explicando bien o hay algo del curso que no está llegando a su objetivo, y es la adquisición del aprendizaje. Entonces yo tengo que devolverme y repasar cosas, ¿verdad? O devolverme y ayudarles a los estudiantes a autorregularse para que logren la competencia. Entonces la evaluación es tanto para el estudiante pero también como para el docente, con la finalidad de ir midiendo como un termómetro el aprovechamiento. Ahora bien, yo podría definir la evaluación por tipos, ¿verdad? Y algunas de esas clasificaciones es la finalidad. Por ejemplo, si la finalidad es diagnóstica, hacer un diagnóstico, ver cuáles son las competencias que mis estudiantes traen. Puede ser inicial, es decir, puede ser en el momento que el cuatrimestre comienza, o puede ser puntual en algún momento del cuatrimestre. No sé, que yo necesite que estoy en un curso de diseño de personajes y yo necesito que mis estudiantes obviamente tengan dibujo anatómico bien fresquito. Entonces voy a hacer un diagnóstico puntual de dibujo anatómico para ver cómo están mis estudiantes, para ver si tengo que reforzar algo antes de entrar en la competencia un poquito más alta. Normalmente los diagnósticos no tienen puntaje, eso es muy importante. Normalmente no tienen puntaje, y cuando tienen puntaje normalmente es por cumplimiento, es decir, hizo o no hizo el diagnóstico. Y normalmente tiene un puntaje bajito el cumplimiento. ¿Por qué no tiene puntaje? Ver si saben algo que se vio en otro curso, porque en teoría ya eso se calificó. Yo en mi curso solo puedo calificar de manera sumativa, que es el siguiente tipo de evaluación, cuando son contenidos o competencias de mi curso, no de otros cursos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Después tengo la evaluación sumativa, que es la que tiene puntaje, ¿verdad? Como les decía ahora, y pueden ser de dos tipos: porque cumple, es decir, porque entrega un requisito específico, que normalmente la evaluación sumativa por cumplimiento es de poquitos puntos, o por desempeño, que es la más común, sobre todo en proyectos. Normalmente el cumplimiento es más para trabajo en clase, para cosas bien puntuales y chiquititas. La sumativa, que es por desempeño, es para procesos o proyectos. Y la formativa, que no tiene puntaje, tampoco, igual que la diagnóstica, pero no es para ver conocimiento previo, sino es para del conocimiento o de la competencia que estamos trabajando, dar una retroalimentación al estudiantado de manera cualitativa. Puede ser que sea interactiva la evaluación formativa, es decir, que sea en el momento en que se está dando el ejercicio. No sé si estoy dibujando o si estoy haciendo una construcción, un modelaje, o no sé si estoy, por ejemplo, haciendo una composición específica, y en el momento yo estoy cerca del estudiantado y estoy corrigiendo. Eso es una evaluación formativa interactiva, ¿verdad? No tiene puntaje, le estoy ayudando a mejorar. Y la retroactiva, que normalmente es la que hacemos, que es después de entregar la asignación, además del puntaje, yo le puedo dar una retroalimentación con todas las cosas que puede mejorar. Normalmente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una evaluación sumativa de cumplimiento, que tiene poquitos puntos y demás, yo la tengo que de fijo acompañar con una evaluación formativa retroactiva, donde digo, ok, lo entregaste, pero tenés que mejorar en esto y esto y esto y esto. Normalmente así funciona. O también puedo tener una evaluación proactiva, formativa proactiva, es decir, que yo sé que normalmente mis estudiantes en este tipo de ejercicios fallan en este tipo de elementos. Entonces yo proactivamente puedo dar una retroalimentación para que ellos sepan cuáles son los errores más comunes y evitar que sucedan. También la evaluación se puede clasificar por agentes, es decir, quién hace la evaluación. Puede ser una autoevaluación que la hace el propio estudiante, puede ser una coevaluación que la hace un subgrupo de estudiantes a sus compañeros y compañeras. Normalmente estos dos tipos de evaluación tienen poquito puntaje. Puede ser
heteroevaluativa, o sea, la que yo hago como docente, o puede ser externa o colegiada, donde yo invito a alguien o a otro docente para tomar la decisión sumativa o formativa también. Este tipo de evaluaciones pues obviamente se pueden combinar entre sí. Nada más recordarles que todas las asignaturas tienen que tener, todas las asignaciones tienen que tener una estructura específica. O sea, cuando yo hago una tarea no es solo poner el título de la tarea, yo debería tener todos estos componentes. Debería especificar cuál es la competencia del curso que yo espero que se evidencie con ese ejercicio, la fecha de entrega específica y si tengo personas con apoyo curricular, pues cuándo va a ser el tiempo extra. Sería bueno especificarlo desde el principio, cuál es el valor o el puntaje que tiene esa asignación, ¿verdad? En el curso. Esa información siempre tiene que estar. Tiene que haber una breve descripción de qué es lo que se espera, cuáles son los entregables, ¿verdad? Una breve descripción general que le dé un panorama global al estudiante de qué es lo que hay que hacer en esa asignación. Tienen que haber instrucciones paso a paso, sí. Tiene que haber, que esto depende muchísimo, bueno, del proyecto. En algunos proyectos sí, en otros no. Una lista de entregables, ¿verdad? Que no es lo mismo que las instrucciones. Las instrucciones yo especifico paso a paso qué es lo que hay que hacer. La lista de entregables es eso que me tiene que entregar al final, ¿verdad? Un instrumento de evaluación, que ahora vamos a ver algunos tipos, y a veces lo anotan, yo también lo recomiendo, aclaraciones normalmente reglamentarias. ¿Qué pasa si hay fraude? ¿Qué pasa si no se usa APA? ¿Qué pasa si lo entrega tarde y no tiene apoyo curricular? Normalmente eso es como muy común dentro de la estructura. Y esto tiene que ser explicado oralmente, pero también tiene que estar por escrito todos estos valores de mis tareas. Entonces vean que la evaluación no es solo poner puntos, ¿verdad? Yo tengo que planificar una estrategia, un ejercicio de evaluación que tenga evidentemente estas partes, pero sobre todo que la evidencia final que me entregue el estudiante es para evaluar que tenga la competencia. Ahora, en cuanto a instrumentos, siempre es un tema, siempre es algo que tenemos que retomar. Aquí yo les estoy dando cuatro ejemplos de instrumentos. Estos primeros tres están relacionados cuando yo tengo más proyectos o pruebas específicas, ¿verdad? Donde ellos tienen que hacer una evidencia. Entonces podemos usar una escala numérica, que aquí les tengo un ejemplo donde yo tengo criterios que tienen una cierta cantidad de puntos. Por ejemplo, normalmente los criterios están relacionados con los entregables, normalmente. Y tiene una cantidad de puntos. Digamos, toda esta tarea vale 12 puntos. Aquí está el total. Y tienen que entregar un mapa mental o bocetos y un arte final. Entonces, 3 puntos el mapa mental en este caso, 5 puntos el boceto, el arte final es 4 puntos. Esto es solo un ejemplo. La escala numérica pone puntos, ¿sí? Tiene que, en este caso, sumar 3, en este caso el más alto 5 y en este caso el más alto 4. Y va de 0 a el puntaje más alto con una descripción que indique claramente qué se espera del estudiante. Entonces, si por ejemplo aquí dice, el mapa mental está completo, claro, está bien estructurado, cubriendo todos los conceptos claves y es creativo, demuestra una comprensión profunda, tiene los 3 puntos. Si no, va a ir bajando de nivel. Esta es la escala numérica. Esto es algo que se usa, no es lo más común. Lo más común en Veritas es usar la rúbrica, es mucho más sencillo y está más relacionado a competencias, pero requiere de que haya un criterio que puede ser un resultado final como esto, el mapa mental, o puede ser un criterio de desempeño, por ejemplo, que dice seguimiento de instrucciones. Tiene que tener niveles que normalmente para todos los criterios son iguales. Podría haber un criterio que valga menos puntos, digamos, ustedes digan, bueno, el seguimiento de instrucciones yo quiero que valga 2 puntos, no 3, o 1 punto, no 3. Entonces tendría que aquí hacer una fila diferente para identificar qué significa logrado, qué significa en progreso o qué significa no logrado, ¿verdad? Aquí esto es un ejemplo, y son ejemplos hechos con ChatGPT, o sea, nada más es para que tengan una idea, pero yo además tengo que tener una descripción en cada uno de qué significa cuando lo logra, qué significa cuando está en proceso y qué significa cuando no está logrado. ¿Okay? Importante también saber que hay listas de cotejo. La lista de cotejo es muy diferente a una rúbrica y a veces las confundimos, entonces hay que tener cuidado con eso.
Las rúbricas y las escalas numéricas normalmente están hechas para proyectos con alto puntaje. Las listas de cotejo o listas de verificación son para tareas pequeñitas, para trabajo en clase. Ven, por ejemplo, esta que es de 4 puntos. Entonces hay una serie de criterios y yo marco sí o no. Si, por ejemplo, este criterio costara el primero 5 puntos, el segundo 5 puntos, son 7. Imagínense, son un montón de puntos. No podría hacer yo una lista de cotejo, tendría que hacer una rúbrica porque hacer tantos puntos tiene muchos niveles, no solo 2, ¿verdad? Tiene que por lo menos tener 3 niveles. Si estoy haciendo una lista de cotejo, entonces es que este criterio me lo cumple si en este caso gana 0,75, porque son 4 puntos y son 7 criterios. Si, por ejemplo, este segundo criterio que dice el mapa mental está bien estructurado, organizado visualmente, si no tiene buena estructura, lo que pierde es 0,75 nada más, ¿verdad? Pero vean que esto, las listas de cotejo o de verificación solo son para tareas pequeñas y básicamente es para la evaluación de cumplimiento, no es para la evaluación de desempeño. Eso es súper importante. Por último, pero no menos necesario, son las pruebas. Hay alguna gente que sataniza un poquito los exámenes o los quizzes. Se pueden hacer normalmente en cursos basados en aprendizaje por competencias. Las pruebas o los exámenes son los menos usados porque solo evalúa una parte de la competencia. Solo evalúa el conocimiento, no evalúa el saber ser o el saber hacer. Entonces, por eso es que casi no se usa, pero se puede usar para la parte más teórica. Las pruebas, hacer una prueba en sí es todo un tema porque requiere no solo de balanceo, sino también requiere una estructura, de saber los tipos de ítems, entonces sí tenemos que tener ese cuidado. Ok, tenemos que recordar que cuando hacemos evaluaciones, asignaciones, yo tengo que balancear el puntaje, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta la competencia, la cantidad de contenidos, el tiempo que yo le he dedicado a esos contenidos es súper importante. Yo no puedo ponerle una tarea, no sé, 20, 25 puntos, una tarea muy grande cuando solo he dedicado 1, 2 semanas. No tiene sentido, ¿verdad? Porque no habría un balance correcto. Entonces sí es necesario que tengamos ese cuidado de balancear el puntaje de acuerdo al tiempo que le hemos dedicado, a la dificultad y obviamente al nivel cognitivo. Ok. Eso en cuanto a los instrumentos. Por otro lado, yo a la hora de desarrollar mis estrategias de evaluación, tengo que estar muy consciente de los niveles de competencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, se supone que ustedes como docentes tienen un nivel de competencia experto, saben lo que están haciendo, ¿sí? Pero nuestros estudiantes no necesariamente. Entonces yo tengo que saber que tengo que balancear lo que les estoy pidiendo a mis estudiantes de acuerdo a su nivel de competencia. Recordemos que a la semana el estudiante o la estudiante tiene que dedicar 2 horas por cada hora de mi clase. Entonces, por ejemplo, si mi clase es práctica y tiene 4 horas a la semana, ellos durante la semana le tienen que dedicar 8 horas. Ok, entonces ustedes saben que de una semana para otra, el estudiante, yo le puedo dejar una tarea donde el estudiante dure 8 horas. Pero aquí lo importante es recordar que el estudiante es el que puede durar 8 horas, no yo. Puede ser que yo en 1 hora haga un ejercicio y mis estudiantes por su nivel de competencia lo hacen en 2 o 3. Entonces eso lo tengo que medir. Hay varios niveles de competencia. Por ejemplo, cuando apenas está entrando un estudiante a la universidad, normalmente tiene un nivel novicio, es decir, que necesita que la tarea sea descompuesta, que tiene que tener reglas y pasos muy concretos, que no necesariamente ejecuta la tarea entendiendo cómo transferirlo, sino que nada más sigue pasos y normalmente su desempeño es un poquito más bajo o requiere más tiempo. Entonces, normalmente nuestros primeros niveles son novicios, porque es la primera vez que están agarrando un lápiz, por ejemplo. Pero también puede ser que en niveles altos yo tenga estudiantes con competencia novicia, porque por ejemplo, si yo estoy en un segundo año final, puede ser que usted diga, bueno, es que ya lleva 2 años en la universidad, ya debería ser más competente, pero es la primera vez
que toca un programa en específico, mi estudiante no es alto en competencia, probablemente sea novicio porque es la primera vez que toca el programa. Entonces tengo que tomar en cuenta eso. Otro nivel de competencia un poquito más avanzado es el principiante avanzado que tiene experiencia haciendo las tareas, o sea, ese tipo de ejercicios ya lo he hecho antes en otros cursos, logra transferir los contenidos, pero necesita ejemplos para aprender a reconocer cuáles son esos pasos que tiene que hacer y todavía requiere instrucciones y reglas muy claras. El competente, por su parte, tiene una experiencia con el contenido, ya no es la primera vez que esos conceptos los ha trabajado, no es la primera vez que hace esos ejercicios, logra poder representar o reconocer cuáles son las ideas centrales y logra priorizar qué paso hacer primero y qué paso hacer después. De hecho, busca las reglas y los procesos de racionamiento para decidir de manera un poquito más independiente qué plan seguir. Y aquí ya invierte un poquito de relación emocional porque ya entiende para qué lo va a usar y demás. Y tiene un desempeño un poquito más promedio. Luego tenemos las personas diestras, que eso normalmente está más avanzado. Y es que se involucra emocionalmente en la tarea, no siente más comodidad cuando no tiene tantas reglas, tolera la frustración, prefiere más la práctica que la teoría y tiene mucho mejor desempeño. Y por último tenemos el experto, que en teoría eso es, yo no diría ni siquiera cuando se gradúan, sino cuando tenemos más experiencia. Y bueno, el experto en este caso sería la persona docente que sabe lo que hay que hacer, puede decidir cómo hacerlo, tiene un alto rendimiento, puede aplicar diferentes decisiones tácticas analizando la situación, dependiendo de lo que haya, puedes componerlo en diferentes subtareas y tiene una respuesta más intuitiva. No esperemos que nuestros estudiantes estén en este nivel, por algo están estudiando. Entonces, si yo como experto duro una hora, pensemos, dependiendo del nivel de mis estudiantes, cuánto tiempo les va a requerir a ellos. Entonces, si yo veo que estoy haciendo una tarea que hasta para mí es difícil lograr en las horas de trabajo independiente, tengo que bajarle el nivel. Eso es súper importante. Tampoco puedo hacer tareas muy de bajo nivel, de acuerdo a cómo están mis estudiantes, porque si no se aburren. En cuanto a la evaluación en tiempo, sí, acá es importante. Ok, en las primeras semanas yo debería hacer siempre el diagnóstico, siempre, porque se supone que mis estudiantes vienen con un conocimiento previo que tienen que usar para mi curso, pero yo tengo que estar segura de si ese conocimiento previo está o no. Si no está, entonces tengo que remediar la situación y eso es muy importante en la planificación. De semana 3 a semana 8 yo debería tener el 40% de la nota, porque estamos en la mitad, semana 8 de la mitad del cuatrimestre, entre 30 y 40. Y me da tiempo a hacer una evaluación parcial, inclusive a ver, bueno, ok, mis estudiantes, bueno, en la cualitativa lo vemos, mis estudiantes a mitad de cuatri, ¿cómo van? Si con 40 puntos van menos del 70% de lo calificado, probablemente tengamos que hacer algunos planes remediales para ayudar al estudiante a avanzar. Ya después de semana 9 a semana 12-13 ya yo puedo evaluar entre el 30 o el 50%, también desde una evaluación procesual y parcial, y en la última semana puedo entregar mi trabajo final, que máximo según el reglamento solo puede tener 30%. Y normalmente no solo es una evaluación final, sino que es global, o sea, que encierra las competencias de todo el cuatrimestre, no encierra competencias específicas, sino que encierra la competencia global del curso. Si yo tengo un curso más pequeñito, obviamente eso se reduce, ¿verdad? Semana 1 diagnóstico, a las 5 el 40, a la 9 ya debería tener otro 30 o 50 y en la última semana, en la semana 10, digamos, el 30%. Cabe resaltar, y para terminar, que la retroalimentación a tiempo es indispensable. Yo no puedo calificar todo al final, yo no puedo calificar 2 veces, o sea, entregar notas a mitad de cuatri y a final de cuatri, no. De hecho, por reglamento, ustedes tienen que entregar sus devoluciones sumativas y formativas una semana a partir de la aplicación de pruebas parciales, 4 días naturales de exámenes finales, 2 días naturales para un examen extraordinario, digamos, cuando alguien pierde el curso, y las tareas, o sea, me entregan una tarea hoy en la sesión siguiente o los quizzes en la sesión siguiente. Entonces, por favor, tengamos en cuenta el reglamento y recordemos que la evaluación es dar múltiples oportunidades de mejora. Si yo no le digo al estudiante,
qué es lo que está fallando, no va a tener la oportunidad, o qué es lo que está haciendo bien, no va a tener la oportunidad de en la siguiente evaluación dejar los errores atrás y fortalecer lo que hace bien. Entonces sí es muy importante que sigamos estos requerimientos que son reglamento. Bien, compañeros y compañeras, muchas gracias por la atención en este video. De verdad que es apenas un pincelazo para recordar algunos aspectos básicos de planificación. Ya vamos a entrar de lleno con el diseño universal de aprendizaje.